montañas, en las cañadas y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos, también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. En las montañas y ríos viven seres más allá de nuestro entendimiento. Para algunos mitos, para otros leyendas, para nosotros una realidad. Bienvenidos a la 13ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Embárcate con nosotros en este viaje de no retorno. Conoceremos mitos y leyendas e historias que no se borrarán de nuestra mente. En vivo. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. El espacio para hablar de aquello que para algunos genera miedo, para nosotros simplemente es una forma de mostrarles algo que ocurre y que poco a poco se entrecruza con nuestro plano terrenal. Les damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de las diferentes emisoras que apoyan este programa radial. Y como siempre, invitándolos a que disfruten con nosotros 56 minutos de información, de historias, de mitos y leyendas que hacen parte de toda esta narrativa paranormal, de todos estos seres que no podemos explicar, pero que hacen parte, de alguna u otra manera, de la creación de cada uno de los municipios, de la conformación de los departamentos e incluso que hacen parte de cada uno de los países. Desde Gritos del Más Allá, hoy les damos la bienvenida y deseamos que tengan un encuentro con nosotros cuanto menos satisfactorio. Comencemos con este recorrido entre esos mitos y leyendas e historias que ustedes nos mandan a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que estaremos manejando 30 minutos con un mito y leyenda y los últimos 30 minutos con historias que ustedes nos han compartido a través de WhatsApp. Pero antes de iniciar con todo este barrido con el tema de los mitos y leyendas, le damos la bienvenida al señor Arlex Parra. Bueno, a todos muy buenas noches, espero que estén conectados con este nuevo espacio, con este nuevo momento de Gritos del Más Allá, para que disfruten de una noche con información. Recuerden que estamos aquí conectados para informar y no asustar, y bueno, pues aquí en una noche tradicional de miércoles estaremos llevándoles toda esta información. Hoy tenemos un entretenido espacio de media hora con algunas historias y también nuestro mito y leyenda invitado para que ustedes conozcan, y si tienen obviamente una propuesta dentro del espacio horario que vamos a manejar y mandar un audio, también lo pueden hacer a través de nuestro número que se encuentra fácil en el grupo de Gritos del Más Allá, para que lo tengan en cuenta. Vamos con estos saludos y con toda esta gente maravillosa que hace parte de nuestro universo, el universo de Gritos del Más Allá, Alejandro. Claro que sí, Arlex. De igual manera le damos la bienvenida al señor Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, y a toda nuestra querida audiencia que nos escucha. Así es, hoy estamos con otra leyenda más aquí en nuestro programa, como todos los miércoles, en Gritos del Más Allá.
También le agradecemos a cada una de las emisoras que hacen parte de este proyecto, a cada una de ustedes que nos permiten llegar a todas partes, llegar a su audiencia, llegar a diferentes países también y, cómo no, permitir que esta señal del misterio llegue a cada uno de sus hogares. Agradecemos a Zulemaida 106.9 FM, Latina Estéreo 98.1, Fusión Radio en los 97.9, también el saludito para Sirius Radio, Radio Poesía, La Descarga Radio, Plus, Transmedia Digital, Tano Radio y Ganso TV. Iniciemos entonces con este recorrido en Gritos del Más Allá. Y aquí les hago una pregunta a ustedes. Dejo esta pregunta en la mesa a lo largo de todo el programa. Hay un mito y leyenda muy interesante que hace parte de toda esta cultura colombiana e incluso se ha encontrado en diferentes partes muchas similitudes. Estamos hablando de nuestro querido invitado, el sombrerón. Pero les hago una pregunta muy clara a ustedes. ¿Qué tipo de sensación tendrían al ver que un hombre con un gran sombrero, el cual su cara a veces es clara y a veces no, se acerca en un caballo mismo que tiene unos ojos rojos o ojos brillantes, galopando a todo lo que se puede y escuchando cada uno de esos golpes como si fuese un pequeño temblor? Así que dejamos esta pregunta al aire porque, sí señores, hoy el sombrerón se toma estos micrófonos y hablaremos un poco más de este ser mitológico, una leyenda que además de eso también es conocida en Guatemala y hace parte de todo este recorrido que traemos en la temporada, en la cual, además de mitos y leyendas, también les damos la apertura a que todos ustedes comenten y nos envíen historias a través de su WhatsApp. Y recuerden, línea única 302-636-8920. Esa es la línea del misterio, la línea de Gritos del Más Allá. Estamos hablando del sombrerón, también llamado como Titsimiti, que hace parte de esas culturas, ¿no? Lo conocemos porque no va directamente ligado a la naturaleza, tiene alguna influencia con ella, pero va más ligado como al tema social, el tema de las carreteras oscuras, el tema de los lugares, digamos, abandonados. Son lugares que son muy fáciles de acceder para el ser humano, pero que de alguna u otra manera esa parte tétrica, esa parte terrorífica, permite que esos mitos y leyendas tomen fuerza y en su momento pues sea uno de los más hablados, uno de los más escuchados a lo largo de varias generaciones. Pero hablemos un poquito más del sombrerón, Arlex. Claro que sí, hablemos de este sombrerón que hace parte de esta cultura que tenemos dentro de todos los espacios que siempre nos han, contado, porque a veces nos cuentan algunas de las historias, cómo se aparece, cómo está dentro de los espacios donde, por ejemplo, yo tengo una historia, es muy parecido al sombrerón. Mi papá lo contaba que había una parte en el Valle del Cauca que a medianoche no podían pasar por ahí, porque había una persona, pues muy parecido al sombrerón, pues por las características, pero este no tenía un sombrero grande como el sombrerón, sino un sombrero normal, más bien parecido como al de Lincoln, por así decirlo, un sombrero de copa, que llaman. De hecho, y tenía una espada. A ese de la historia que cuenta mi padre no le da un nombre, sino que él lo describe, que es una persona parecida a Abraham Lincoln, por obviamente el sombrero, y una espada que a veces la traía en la mano, otras veces la traía enfundada. Pero por lo regular en ese camino no se podía pasar ni borracho, ni a la medianoche, o sea, esa medianoche eran como los dominios de ese espacio. Pero mi papá sí cuenta que en algún momento el abuelo le ha comentado sobre el sombrerón, en un espacio que se llama, bueno, en el Valle del Cauca, no recuerdo el espacio, en estos momentos se me escapa el nombre del municipio, y se aparecía el sombrerón. Entonces el sombrerón hacía de cierta manera estragos, porque pues la gente que no creía en él, cuando uno no cree en una entidad, no quiere decir que esté salvo de que no le suceda nada, ¿sí? El hecho es, hasta la misma tema bíblico dicen, el hecho de creer o no creer, eso, si usted lo va a condenar, lo condena, si lo va a salvar, lo salva. Entonces hay que tener en cuenta esa temática, porque hace dentro de esa importancia de lo que existe alrededor de todos estos mitos y leyendas, Alejandro. Claro que sí, Arlex. Hay que dejar muy claro también esa figura del sombrerón, que si bien conocemos, o bueno, ya les comentamos, que también existe en Guatemala,
hay ciertas cosas que las diferencian. Antes de conocer un poquito más de eso, hablemos como la leyenda colombiana que conocemos, ¿no? El sombrerón es una figura que ya venimos diciendo, es una leyenda como tal, es una criatura nocturna que se cree que persigue a los borrachos, como bien lo dice Arlex Parra, a los bandidos y a otros pecadores. Directamente, para algunos se ve como un justiciero. Se le describe como un hombre alto, vestido de negro y con un gran sombrero que le oculta el rostro, montado en un caballo negro. Pregunta que les hacía al inicio: ¿ustedes cómo se sentirían en esa situación? Además de eso, la apariencia describe como un hombre, que bien ya les dije, alto, con ese sombrero, pero además de eso se le siente una aura oscura, se le siente como un frío cuando llega a esas calles solitarias donde solamente los borrachos o los bandidos podrían estar. Su caballo es un caballo totalmente negro, que además de eso, cuando trota, no hace ruido, sino que lo que les comentaba, a su galope se siente como un pequeño temblor, un pequeño terremoto, mas el ruido no es audible, podríamos decirlo. Por lo general se ve acompañado por unos perros negros, grandes y encadenados, muy similares a otras historias como el perro de la medianoche, como el perro maldito, como el perro de la muerte, que son temas que traeremos más adelante, pero son perros de gran tamaño, que la mayoría de ellos su forma es amenazante, perros que no dan confianza, no dan ternura, son perros que desde verlos, así no se escuche su ladrido, generan esa imponencia. Se cree que él aparece en las noches persiguiendo a los borrachos, bandidos y a los pecadores, dentro de ellos a infieles, a las personas que de alguna u otra manera, como los bandidos han robado, a personas que han mentido, a personas que han estafado dentro del tema de las mentiras, y no tiene, digamos, distinción. Si cometió algún pecado, Sí. usted es presa de él. Es Hay que presa- destacar mucho eso, Sí. Arlex, que él no ataca en lugares, digamos, naturales, como en trochas, como en cañadas. La mayoría de los avistamientos son dentro de las ciudades, en horas muy altas de la noche, aunque no hay excepción. Siempre se dice que directamente ataca entre las 12 a las 3 de la mañana, según el relato. Aquí también tengo otros datos. Persigue Yo tengo- mujeres jóvenes y hermosas, especialmente aquellas de cabello largo. Créame que así sea un espectro, lo hemos hablado con el Moan, lo hemos hablado con todos estos, digamos, espectros. De todas formas, las mujeres hacen parte de la relevancia de cada uno de estos mitos. Se dice que les canta serenatas con una guitarra o les hace nudos en el pelo mientras duerme. Enamora a sus víctimas con su música y su presencia misteriosa, pero si una mujer cae en sus encantos puede volverse loca o incluso morir. Y hablando de los hombres, pues aterroriza a los hombres que andan en la noche apareciéndose en caminos solitarios, como les estaba contando la historia, persiguiéndolos hasta que caen rendidos del miedo. Vea pues, y aquí hay un tema también interesante dentro de lo que hemos investigado, que habla sobre qué se puede llevar, o sea, lo que hemos hablado de Para que, contrarrestar. contrarrestar, como decíamos con el Mon, pues llevar lo que era aguardiente y tabaco. En este caso con el sombrerón pues se puede llevar un crucifijo para rezar, para ahuyentarlo. Funciona para aquellos que son católicos. No salir en la noche por lugares solitarios, pues obviamente Menos si está sería, borracho. menos si está borracho. Y si es una mujer, cortarse el pelo, porque el sombrerón las prefiere de melena larga y Sin excepción. negra, sin excepción, o sea, pelinegras como me gustan a mí. Entonces yo podría caer divinamente en ser un sombrerón porque me gustan las pelinegras, pero digamos que en el tema de conseguir ahuyentar este espíritu, pues simplemente volvemos al tema de la fe. Es un tema que ya se ha hablado con la gente de Gritos, que la gente que nos escucha siempre le hemos dicho: si usted cree en el crucifijo, utilice el crucifijo. Si usted cree en la estrella de David, pues utilice la estrella de David. Si usted cree en el agua bendita, como yo lo hago y siempre lo he dicho en radio y siempre lo he dicho a los lugares donde me ha tocado de pronto ser parte de alguna intervención o acompañamiento, pues utilice el agua bendita, ¿sí? Obviamente que el círculo de alcohol, que la sal, pero si usted no cree en esos misterios o en esos rituales o les entrega la energía necesaria, pues eso no tiene funcionamiento, Alejandro. Claro que sí, Arlex. También cabe destacar, no solamente mueren rendidos por el miedo que da, sino que la mayoría de sus víctimas se encuentran muertas
algunas nunca aparecen. Muchas personas dicen que el sombrerón directamente sale de los bosques o incluso de callejones que están completamente vacíos. Es una figura que aparece de manera espontánea y al desaparecer lo hace de la misma forma. Justamente acá acabo de encontrar la leyenda más reciente, o más bien uno de los datos de la leyenda del famoso de Medellín de la historia, que es del año 1837. La leyenda empieza así. Cuenta la leyenda que en un pequeño pueblo del departamento de Antioquia vivían dos amigos, Santiago Ramírez y Camilo Aranza, jugadores y bebedores empedernidos que desde muy temprano todos los días se dedicaban al juego y a la parranda hasta altas horas de la noche. Cierto día, después de la jugarreta, Santiago y Camilo iniciaron el camino de regreso a casa, tambaleándose a causa de la borrachera, cuando de repente desde la oscuridad emergió la figura terrorífica del sombrerón y sus enormes perros, quienes se abalanzaron sobre los borrachos, los cuales retroceden aterrados al ver la diabólica presencia. Camilo se mete al monte, mientras que Santiago corre por la trocha. De pronto sale una voz espeluznante, diciendo: si te alcanzo te lo pongo. Enseguida el sombrerón del espectral jinete sale disparado y comienza a aumentar de tamaño hasta caer cubriendo totalmente a Santiago, lanzando el sombrero. Inmediatamente después de que el gigantesco sombrero regresa a su estado normal sobre el jinete, y este y sus perros desaparecen en medio del viento gélido y maloliente, Santiago cae desmayado por el horror, y en unas horas después despierta, sin tener claro si fue real lo sucedido o fue una alucinación. Este famoso historia de Medellín de 1837, cuando recorría todas las calles, aparecía 4 o 5 viernes seguidos. Volvió a aparecer 1 o 2 meses después. Hay crónicas que también dicen que sus andanzas estuvo en Andes, Bolívar y Jardín, por los poblados de orillas al río, de los ríos de San Juan y Baudo. En otra región está Tolima, Huila y oriente del Valle del Cauca. Se le denomina como un jinete negro y se describe de una forma muy similar a como se ha descrito. Y también el suroeste antioqueño, pero en una parte lo mencionan como el jinete sin zamarros. Y además de eso hay que destacar sus diferentes nombres, ¿no? Se conocen en diferentes regiones: el jinete negro, parte de Colombia; el jinete sin zamarros, como lo dice nuestro compañero Hugo; también se le conoce como el sombrerón pequeño, el duende con el sombrero, y tiene otro tipo de nombres que son más locales, Aquí ¿no? le tengo otro, el turco o el sereno, y dice que aparece cerca de los ríos o quebradas. En Boyacá se cree que el sombrerón es un alma en pena de un hombre que murió sin confesarse. Oiga, pues. Además de eso hay que destacar, Arlex, que para algunas culturas el sombrerón directamente es un duende con un sombrero grande. Directamente esa parte de convertirlo en un duende con un sombrero grande es de Guatemala. Sí. Pero la mayoría de sus acciones son muy similares. Además de eso, en algunas versiones se mencionan que tiene, digamos, algo muy interesante que nosotros podríamos atribuirle a otro tipo de entidades, que es el encargado de hacerle colas a los caballos. Entonces, en la querida del caballo, lo que él hace es enredarlo, hacerle trenzas. Para algunas culturas ellos son los que se encargan, el sombrerón se encarga de hacer eso y no las brujas. Hay algo también que destacar, Arlex, con respecto al sombrerón, que es una criatura muy imponente. De hecho, así, de texto, como la conocemos, es una figura que al imaginarla de alguna u otra manera ya genera ese respeto, cosa que no muchos mitos y leyendas lo consiguen. El Tunjo de Oro, digamos que no es uno de ellos, a uno no saber cuál es la historia completa, pero directamente el sombrerón hace parte de esas culturas. Hay que entender algo también, que es un espíritu justiciero para algunos, para otros es maligno, se podría representar como la ira de los dioses en algunas otras culturas. Y hay algo muy interesante también, es que a pesar, o bueno, el contraste de esa parte maligna o la dualidad que existe, es que también es un ser muy rumbero, es un ser que le gusta mucho, digamos, beber también, le gusta mucho bailar, y la mayoría de casos, Arlex, cuando se lleva a estas mujeres, las hace bailar hasta la muerte, en algunos de las culturas, hablando un poquito de Guatemala también. Sí, de hecho en estos espacios centroamericanos se distancia un poco de lo que nos sucede aquí
en la localidad, en la parte de Antioquia y en Boyacá, porque pues digamos que hay unos contextos de sacrificios, de todo ese tipo de situaciones que suceden más en Centroamérica, como México. También tiene que ver con todo, digamos, de esa fusión entre lo judeocristiano, dentro de esas, digamos, especies que van apareciendo o que se van mezclando con las historias de los indígenas autóctonos versus lo que traen los españoles. Entonces empiezan a hacer unas mezclas. De hecho, una de las invitadas recurrentes es La Llorona, porque pues no es la misma Llorona colonial que vivieron los españoles a la Llorona que tenemos en estos momentos. Obviamente se desprende historias muy similares o se desprenden líneas muy importantes, pero digamos que son unas líneas que pueden ir cambiando de recurso literario o de recurso de información de acuerdo a cada situación en cada lugar. Pero sí, de hecho esto tiene que ver también con espectros del inframundo o encantadores que tienen que ver con bailar hasta morir. De hecho teníamos con Marcelo Fernández, creo que en alguna vez hablamos del tema de las brujas, del por qué se habían con este hongo, que se habían comido un pan y este pan hizo que todo el mundo bailara hasta la muerte. Y bueno, entonces los que bailaron hasta la muerte. Ah, ok, ese es otro tema, sí. Eso es otro tema, pero era un hongo simplemente que estaba dentro del pan, dentro del trigo, que llegó y pues generó esto y pues creyeron que era más bien una especie de maldición, algo más diabólico, pero en realidad fue, digamos, algo menos diabólico y más mundano, más específico al mundo de nosotros los vivos. Pero sí hay que entender todos estos contextos para poder uno desmitificar o bajarle un poquito el acelere a este tema de los sustos, de los espantos. Obviamente sí los hay, algunas personas los han vivido, entonces no podemos negar esa realidad, pero sí podemos decir que va a ser un menos grado versus a lo que quieren ver o lo que han buscado algunos, como el payaso de Toledo, por ejemplo, que en su momento fue muy interesante, pero ya se vuelven más show. Entonces buscan y casi siempre lo mismo. Si ustedes se ponen a analizar estos temas, y no es por hablar de otro show, sino que en realidad, y lo hablábamos antes de arrancar aquí, que hablábamos de un show nacional que era show, y llegó un momento que ya se cansan el show y entonces empieza a maltratar a los oyentes, empieza a dejar la información básica o fundamental por debajo de lo que no es. Nos ha pasado con invitados especiales que han tenido su relevancia a nivel nacional, y no los voy a nombrar no porque les tenga respeto, sino porque pues de ellos no voy a hablar porque no es el momento, pero sí han dejado no la vara muy alta, sino la vara muy confusa, o han dejado el contexto muy confuso, muy difuso, porque muchos creen que es llamar a desafiar un ente o llamar a desafiar un demonio. O yo no puedo ir a gritarle al sombrerón a medianoche no sé, en una calle sola o en un lugar apartado a llamar al sombrerón. Puede que no aparezca el sombrerón, sino el mismo diablo. Entonces yo no sé con qué entidad me estoy metiendo y con qué recursos tengo yo para desafiar o enfrentarme a la entidad. Arlex, por acá Marcelo Fernández nos envía una notica. Antes de escucharlo, quiero leerles, o bueno, para las personas que nos escuchan ahí, decirles, narrarles como tal la leyenda de Guatemala, que dice lo siguiente: una noche el sombrerón caminaba en un barrio de la antigua Guatemala cuando vio una muchacha muy bella con el pelo largo y se enamoró de ella. Buscó su casa y le dio serenata una y otra noche, pero ella no le dijo nada a sus padres sobre él. Un día empezó a dejar de comer hasta el punto de que casi murió, y fue entonces cuando la madre se dio cuenta que era por el sombrerón. Llevó a su hija a un convento creyendo que ahí iba a estar mejor, pero la niña siguió sin comer y un día despertó con una trenza en el pelo hecha por un espectro, y ese día murió. Luego del velorio apareció el sombrerón llorando y sus lágrimas eran como cristales. Jamás olvidaba a la muchacha que había amado. También se cuenta que les hace trenzas a los caballos y a las mulas. Se cuenta también que este espanto, aparte de enamorar a las muchachas jóvenes, gusta de cabalgar mulas y caballos en establos de fincas en las noches, agotándolos hasta la muerte. Por ello, las bestias durante el día, algunas que quedan vivos, no cumplen sus tareas, sumando a que se vuelven hostiles con las personas, los campesinos y finqueños. Ver este comportamiento es simplemente tener en cuenta que el sombrerón estuvo ahí.
Una forma de saber si el sombrerón está haciendo de las suyas en fincas y casas es colocar ya sea una cerca de un balcón de la casa o cerca a los establos de una silla y mesa de piano recién elaboradas. Repito esta parte que es importante, es poner una cerca en un balcón o una cerca cerca a una silla y poner también un piano recién elaborados junto a un aguardiente y una guitarra en una noche de luna donde deben guardar silencio todas las personas. Solo así se escuchará la guitarra y los cantos del sombrerón. Al sombrerón le traen las muchachas de pelo largo con ojos grandes y cabello negro. Por ello, cuando se sospecha que está tras una joven, se le debe cortar el pelo a esta para que el sombrerón no se gane el alma de la joven. La mayoría de ellas son llevadas a bailar hasta el cansancio, incluso hasta la muerte con el sombrerón, para quedarse así en la vida, quedarse con su alma, que al final de cuentas, como ya lo comentábamos con Arlex, no sabemos para qué o por qué. Sí, Un Hugo. dato así como tal del sombrerón es que en México y en Argentina tienen algo en común. Allá no se les dice el sombrerón, se le dice sombrerudo. Ok, Es perfecto. la única diferencia. Vamos con Marcelo, Marcelo Fernández y en un momento estaremos también en comerciales, pero por ahora escuchemos a Marcelo Fernández. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches para toda la audiencia. Bueno, con el sombrerón estamos nuevamente ante una evolución, ¿no? Evolución de una leyenda de acuerdo a la zona en la que se relate, ¿no? En algunas zonas de Colombia la leyenda cuenta que el sombrerón persigue puntualmente a los parranderos, a los jugadores empedernidos, parranderos, a los borrachos que andan durante las noches por el camino, y lo describen como un hombre con un sombrero grande a caballo y a la montura del caballo con cadenas atados dos perros enormes, mastines, ¿no? Empieza a perseguir a su víctima diciendo: si te alcanzo te lo pongo, y le arroja el sombrero se hace grande como una manta, lo cubre y la persona queda desmayada y al otro día se despierta sin saber qué es lo que le pasó. En otros ámbitos de Colombia dicen que el sombrerón aparece en las calles, ya ahora sin el caballo y sin los perros, ¿no? Y persigue a los hombres y mujeres que explotan o maltratan a los niños, ¿no? También, de la misma manera, en la noche le arroja el sombrero y los deja mudos y muy traumados. Después, de acuerdo a la zona también, ¿no? El sombrerón aparece a las damas que andan a la noche. Lo aconsejable es que no vayan por los caminos solas, y aparece y las encanta con su guitarra y con su voz para acercarlas, justamente ponerle el sombrero, hacerlas suyas, y al otro día la mujer se despierta y no recuerda qué es lo que pasó, más allá del miedo, ¿no? Esto es lo que tienen las leyendas, ¿no? Las leyendas siempre buscan decir cuidado, ¿no? Cuidado, mujer, no andes sola por la noche porque te puede pasar algo malo. Cuidado, parrandero, deja la joda, deja la farra y hacete un hombre, comillas, de bien. Pero la descripción, como en muchas leyendas de todos los países, tiene sus variaciones de acuerdo a la zona del país, ¿no? O de la región geográfica en que se cuente. Y eso lo hemos encontrado en toda esta temporada. Incluso en las temporadas anteriores, donde hablábamos de mitos y leyendas, encontramos esas grandes variaciones, algunas muy muy grandes, otras un poquito más pequeñas, compartían muchas cosas, pero hay algo muy claro, Arlex y Hugo: la mayoría de ellos, su fin es muy similar. Sí, el fin es similar, el fin es encontrar estas personas que están pecando. Justicieros en algunos casos, castigadores. Pues sería bueno la de los niños, lo que decía Marcelo, pero pues digamos que va cambiando mucho el ambiente. Ya se bajó del caballo, se quitaron los perros, o sea que la ciudad de por sí o el pueblo de por sí absorbe una cantidad de poder que el sombrero no puede manejar. Entonces su ambiente es literalmente
la ciudadanía como tal. La calle vacía. La calle vacía. Es buscar eso. Nos vamos a ver un pequeño corte comercial, ya regresamos con Gritos del Más Allá. Recuerden que estamos en vivo, en directo, por las diferentes emisoras, y los invitamos para que ustedes nos sigan escribiendo dentro de nuestra franja de Fusión Radio y en todas nuestras emisoras aliadas. ¿Buscas una experiencia única y segura en perforaciones corporales? En Dani Piercing somos expertos en el arte de la perforación. Nuestra técnica especializada es indolora y utilizamos luz infrarroja para acelerar este proceso. Ven y descubre por qué somos la opción número 1 y escríbenos al 300-535-8204 o a nuestro Instagram danipiercing.22. Estamos ubicados al frente del Portal del Quindío en el barrio Laureles, en Armenia. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Disco Móvil Music Line, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Line para todas sus fiestas y eventos. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores, todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando, que no sea la última vez, salvemos vidas en la vía. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. El espacio para hablar de esas historias que algunas personas no creen, pero que desde Gritos tomamos con mucha seriedad. Historias paranormales, historias de sucesos que no tienen explicación. Así que les damos la bienvenida a esta media hora donde hablaremos de esas historias, casos que ustedes nos comparten a través de nuestro WhatsApp. Línea única 302-636-8920. La repito y de forma más clara, 302-636-8920. Por acá también le damos la bienvenida a esta programación a Lucé Soler, a Jason Castaño Aguirre. Saludito para Laura Ceballos, a Adriana Mazaeda que nos dice buenas noches, saludos desde Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, haciendo el aguante y compartiendo. Un saludito para ella que se conecta con nosotros. También saludamos a Ofir Soler Muñoz, a Hernán Ledesma. Como no, el saludito muy especial para uno de nuestros oyentes que se conecta desde Las Colinas. Un saludito para él que está ahí conectado con nosotros y disfrutando de Gritos del Más Allá.
Hablemos un poquito de esas historias. Ustedes tienen la posibilidad de enviarnos historias a través de ese WhatsApp disponible en nuestra página oficial gritosdelmasallá.online. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos varias historias que nos han compartido, historias un poco tétricas algunas, otras un poco más suaves, como se diría coloquialmente, pero hay algo muy claro: la incertidumbre de qué es lo que está con nosotros, qué es lo que ocurre en cada uno de estos aspectos. Trataremos de abordarlos desde el punto de la información, tratando de darle un poquito de explicación a lo que ocurre, pero lo más importante es compartiéndoles esos casos a ustedes. Puede que usted, nuestro oyente, en algún momento haya tenido algún suceso similar. Iniciemos entonces con estos relatos que ustedes nos envían. Arlex. Claro que sí, tenemos relatos a esta hora de la noche. Por acá tengo uno bien interesante que dice lo siguiente: buenas noches, espero que estén muy bien y que por favor pasen esta información de relato anónimo. Una noche me desperté sobresaltado y al lado de mi cama vi una mujer de aspecto siniestro, pelo negro sobre los hombros, llevaba un vestido claro, relucía de una forma espectral. Lo único que atiné fue a darme una vuelta y acurrucarme, y entonces sentí que algo, una mano supongamos, me oprimía fuertemente el pecho y me hundía en la cama, impidiendo moverme. Casi me muero del miedo. Esto que te conté fue la prueba que necesitaba en esa época. Los parásitos astrales y las entidades malignas existen en otras dimensiones y se aprovechan de nosotros mientras dormimos. Hoy sé que lo que me pasó fue una parálisis de sueño. Es completamente normal creer y ver y sentir ese tipo de cosas. Nada de espíritus, nada de bichos raros, es simplemente una reacción en nuestro cerebro ante el estrés acumulado y el mal dormir. Hace unos cuantos meses me volvió a pasar y al principio flashé varias estupideces hasta que me dije: tranquilo, es una parálisis de sueño, no pasa nada y vos ya sabes cómo sortearla. Me calmé y muy lentamente recobré la movilidad. Me puso muy contento habérmelas apañado así. Luego de eso empecé a tratar mis trastornos de sueño y ahora me siento muy bien. Oiga pues. Oiga Alejandro, ¿qué tal esto? Hay cosas que tienen que ver con la parálisis de sueño, que es un entorno normal y a veces nosotros excedemos ese susto o ese miedo. Lo ponemos en el contexto de que nos está pasando algo supremamente sobrenatural y a veces simplemente es un desgaste físico, una ansiedad, una represión a algún tema. Recuerden que cuando uno entra también en estos especies de espacios donde reprimimos todos los momentos, los sentimientos, las situaciones, todo esto, el cuerpo va a pasar factura porque el cerebro siempre está trabajando a las 24 horas. El cerebro no se apaga cuando nos acostamos a dormir. El cerebro sigue funcionando, recobrando energías para el cuerpo, pero sigue funcionando. Entonces todo esto, al sumar el subconsciente, el inconsciente o como ustedes lo quieran llamar, partes específicas del cerebro están funcionando. Uno para que usted trate de dormir, otro para que usted también esté en vigilia, porque los oídos no se apagan tampoco. Uno es que se quedó dormido y fue que se desconectó. Bueno, aunque yo sí, a veces pienso que yo me muero cuando me duermo, pero sí hay temas que personas que tienen un sueño muy pesado. Sí, de hecho yo cuando entro en sueño profundo, cuando entro en REM, me puede pasar una banda por encima y no me doy cuenta. Pero cuando he tenido este tipo de explicaciones como nos hace el oyente y nos especifica que da cuenta que es una parálisis de sueño, a mí me ha pasado. De hecho he estado enfrentando algunos temas que no tienen nada que ver con lo específico de lo paranormal, que es lo más normal de nosotros, que son esos temores, los miedos nocturnos, que también es una enfermedad que le da al ser humano. Esa que llega a usted y de un momento a otro se le disparó el instinto de supervivencia porque usted no sabe qué es lo que tiene, ¿sí? Entonces son momentos dentro de esa capacidad del ser humano de entender la situación y tratar de bajarle ese nivel, porque si usted le pone hype a la situación, se puede descontrolar, se puede salir de contexto, puede haber muchas cosas que no son digamos que
realmente importantes para esa situación en específica. Pero pues obviamente hay momentos que sí hay que mirar con perspectivas científicas, otras con perspectivas paranormales y así sucesivamente. Cada quien dentro de su criterio y su pensamiento pues puede aplicar, Alejandro. Claro que sí, Alex. Vamos con la siguiente historia. Hola, gritos del más allá. Espero que mi historia salga. Sí, señor, aquí la tenemos. Me gusta enviarles estas historias porque en muchas de las ocasiones encontramos temas similares. Les habla Carlos Alzate y bueno, les voy a contar. Cuando era guacho, en quinto de la escuela, vivíamos con mi madre en una casa por la ruta. Pero ojo, no era en la del medio de la ruta donde todo es oscuro y tétrico. Era donde arrancaba la ruta y había un montón de casas y vecinos a la vuelta. Así que en ningún momento tuve miedo porque yo estaba con luces encendidas y desde afuera estaba la luz de los focos de mis vecinos. Algunos estaban con música y todo afuera. En plenas vacaciones de verano mi madre salió de cumpleaños de una amiga y yo me quedé jugando en el PC. Warcraft 3, me acuerdo clarito. Eso fue en la tarde y bueno, la casa que alquilábamos tenía 2 entradas, la puerta principal que estaba en el living donde yo tenía el PC y un ventanal que daba al comedor. Desde el PC yo solo veía un trocito del comedor a través del portal que conectaba a las 2 salas, porque entre el living y el comedor no había una puerta, solo un marco de puerta. Bueno, en la tardecita mi vieja le vienen a buscar las amigas en un auto para ir de cumple y yo me quedo solo. Además de eso, como iba a quedar toda la noche solo, mi vieja me dejó trancado con comida y también con el teléfono que tenía ya saldo para poderla llamar si ocurría algo. Así que mi única preocupación era pasarme la campaña completa de Warcraft. Para mí, un plan grandísimo. Vicié por horas y en plena madrugada siento que abren el ventanal. Pregunté si era mi vieja que había entrado y me dijo que sí. Después me preguntó si comí y yo le respondí que medio había comido. Lo dije en automático. Realmente estaba jugando. Le pregunté si había estado bueno el cumple y me dijo más o menos. Y me dijo también que se iba a acostar. Le respondí, bueno, y que iba a bajar un poquito el tema de los parlantes, el sonido del juego, para que pudiera dormir. Ella me dio las gracias. Seguí yo jugando un poco más, pero nada raro. Pasaron horas de vicio y más o menos entradas las 5 de la mañana siento una llave en la puerta principal. Entra mi madre, toda contenta por el cumpleaños, y las amigas que la vinieron a dejar afuera despidiéndose desde el auto. Según mi madre, ella no vino antes. Cuando miramos su cuarto no había nadie y el ventanal estaba aún trancado. Porque aquí hay un detalle que no tuve en cuenta en el momento que la escuché esa primera vez. Solo se podía trancar por dentro. Desde afuera no había posibilidad de abrirlo. Yo, analizando un poco lo que recuerdo, no vi jamás a mi madre, con la que supongo que era mi madre cuando le hablé, pero tampoco vi que se prendiera la luz del comedor en algún momento. Vivíamos en la ruta, por lo que quedaba lejos del cumpleaños de la amiga de mi vieja, así que no había posibilidad de que ella volviese. Además, me juraba que ella no había sido. Revisamos la casa de arriba a abajo, también descartando que hubiese sido algún tipo de ladrón, pero no había absolutamente nada. Algo sí recuerdo. Cuando sentí que mi madre por primera vez llegó, se me hizo muy raro que todo el lugar se invadió de un frío. Y aún más raro que mi madre no vino a despedirse de beso. Ella siempre lo hace, muy rara vez no lo hacía. Hasta el día de hoy no sé con quién hablé, pero mi madre me asegura que no fue con ella. Nunca más me pasó algo similar, pero espero que jamás vuelva a ocurrir. Esta experiencia me atemoriza. Arlex, ¿cómo lo ve, Hugo? Esos temitas son complejos. Es que se pone uno a analizar y es complejo. Temas de análisis, de escuchar a alguien. Por ejemplo, aquí ahorita entraba Jonathan de Glotones, y cuando escuchamos las llaves, pues entonces pusimos atención en las llaves. Pero que no hubiese entrado nadie, por ejemplo. Entonces ya sabíamos que sí, y el paso para la cocina, luego se volvió, bueno, todo el tema, pero igual en cámara quedó registrado cuando pasó por un lado. Entonces uno ya acaba de aseverar que sí es la persona. Descarta, sí, es más con los ejemplos cuando llaman a uno. Sí. ¿No? Pero vamos, uno queda como, de si no nos llamaron.
Sí, de hecho hemos comentado aquí un caso en la cual estábamos en la cañada, Hugo y yo, y nos llamaron y cuando llegamos nadie nos había llamado. ¿O usted no le ha pasado es que usted siente que abren al puerta o algo así y en realidad usted no ve los pasos? No, por ejemplo el sonido de las llaves es un sonido muy común. Muy característico. Y demasiado común. En mi casa pasa, no sé, 2 veces por semana que hay alguien que está abriendo y nosotros 4 estamos en la casa. O sea, estoy con los viejos y con mi hermano y bueno, ¿y quién va? ¿Cómo así que están midiendo llaves? Y pues uno vive en conjunto cerrado, último piso. O sea, lo más irónico del mundo es que lleguen pues allá. O sea, puede pasar, sí, pero digamos que en una probabilidad muy mínima. Siempre van a haber chances, pero el chance es muy pequeño. Entonces uno a veces escucha las llaves, escucha pasos, a veces escucha el taconeo. Cosas que se vuelven parte del paisaje. Creo que como en mi casa ha habido tanto evento extraño, por así decirlo, uno ya se vuelve, digamos que no... Se acostumbra. Eso, como que como es una entidad más, eso se vuelve como familiar. O sea, a la final usted ya, desde que no joda, o sea, desde que a mí no me esté aprendiendo apagando el bombillo, gastándome energía, pues que haga sonidos, sí, eso no me va a afectar. Y que desde que lo deje uno dormir también, porque a veces con el tema, por ejemplo, con el tema que yo les decía, el terror nocturno, a veces usted sentir que lo están mirando es complejo. Más incómodo que terrorífico en algunos Sí, es casos. incómodo, exacto. No es el tema de que, ay, me morí, me dio miedo y no pude respirar, no es. Más bien como que sentir esa presencia o esos ojos que lo están mirando a uno y... Sí, que tratan como de metérsele hasta uno, hasta el cuerpo, hasta los huesos. Entonces es el tema, no es más. O sea, de ahí para allá no pasa nada. De hecho yo, mejor mire a otro lado, vigile. Yo a veces lo tomo como, pues, ustedes saben cómo soy yo. Entonces muy escueto con eso. Sí, yo lo tomo más bien como, no por el respeto, sino que, ay hermano, si tiene algo para hacer, no moleste, pero yo quiero descansar. O sea, yo trato de generar una barrera. No identificarlo como si fuera relevante o una agresión, sino como un estado de que él puede estar y yo también, o sea, podemos coexistir. Entonces, no darle tanto vuelo a eso, porque pues la situación se vuelve de pronto difícil. Vamos con Hugo con otra de las historias que nos envían a esta hora. Así es, muy buenas noches, Gritos del Más Allá. Solamente tengo una historia y no sé si darle mucha explicación a esto. Tenía como 6 a 7 años. Estaba en la casa de un amigo jugando repanchos en el 360, creo, un Xbox que tenía ahí en el cuarto de su madre, porque tenía la tele bastante grande y se podía ver la pantalla muy nítida, y de donde obviamente también estaba en la cama. Acá viene la falopa, y es que veo como de reojo literalmente un brazo asomándose desde el otro lado de la cama. Digamos que solo veía del codo hacia arriba, pero cuando giro mi cabeza para ver qué había ahí, no había nada. El tema es que cuando pienso que simplemente fue mi imaginación y giro la cabeza a ver la tele y seguir jugando con mi amigo, veo como una cara, o sea, mantengo con una cara de susto y se me olvidó. Su amigo le pregunta, ¿también viste esa mano? Pero dice que no. Es algo que yo no sé qué es lo que pasa. Y de una vez le dije, no, yo no vi esa mano, pero yo sí la vi. El otro le dijo, ¿sabe qué? Vamos de aquí corriendo. Fuimos y llegamos a la sala. Es medio anticlimático, capaz de beber y terminar así. Nunca sabemos qué fue lo que pasó. Así que aún me sigo preguntando, y de acordarme solamente se me eriza la piel. Y es muy curioso aquí porque nuestro oyente, el primero que ve la mano, cuando le pregunta al otro, el otro le dice que sí, y él como para amenizar un poquito el tema, le dice, no, yo no vi nada, pero en realidad el tema es que sí lo vio. Por acá nos había compartido otro pedacito que me dice Gritos del Más Allá. En este caso, pues yo lo que hice fue no decirle a mi compañero que la había visto, pero ya después, cuando nos volvimos a citar para jugar, le dije, vea, vi una mano, vi lo que usted vio, no sé qué fue y espero no volverlo a ver. Y es algo en lo cual, digamos, coinciden muchos de nuestros oyentes, que son experiencias que los marcaron y que quieren que sea la última. Y hay experiencias que son muy similares. De hecho, hay, digamos, esas telergias o esas cosas espontáneas que van apareciendo. Y uno no sabe por qué, lo hemos vivido en la emisora.
en varios capítulos donde se nos descargan también los equipos, donde sentimos algún sonido raro, donde hay algún susurro, donde hay alguna interpretación de algo y uno dice, pues bueno, digamos que estamos abriéndole la puerta a lo extranormal, a lo paranormal, pues obviamente en algún momento de esas ocasiones va a suceder, pero cuando la persona no está preparada para eso, no es costumbre, pues el nivel de exaltación va a ser mucho más amplio y ese espectro pues va a generar que hayan discusiones locas y que exacerben lo que vieron el triple, entonces yo no vi una mano de 10 centímetros sino 2 metros, bueno, etcétera, etcétera. Muy similar como lo que ocurre con los mitos y leyendas, ¿sí? Cada parte le va agregando algo más. Continuemos con estas historias que nos envían ustedes a través de nuestro WhatsApp, Arlex. Claro que sí, seguimos con más historias a esta hora a través de Gritos del Más Allá. Bueno, pues aquí estamos con otra historia que nos va contando uno de nuestros oyentes y bueno, por acá teníamos una historia más. Yo conté varias veces esto, pero mi bisabuela tenía una residencia en el cerro frente a su casa, pero algunos abuelos que necesitaban un cuidado más personal vivían en la casa de ella, algunos en los dormitorios que tenían de fondo y otros en el piso de arriba. Se veían y escuchaban cosas muy raras, pies en la chimenea, caras entre las persianas de madera. Me tocó estar en el living, ver por la ventana, ver cómo alguien me miraba y salía a ver qué estaba pasando, que era alguno de pronto de mis tíos y no había nadie. Pero cuando volvía seguía el rostro ahí, eso pasa mucho para muchas personas, sí señor. Y dice cosas que se movían, golpes y rasqueteos en la escalera. Yo era gurisa, entre los 5 y 8 años más o menos, que estoy contando este cuento, y nunca más fui porque hubo una pelea fuerte familiar al punto de que mis tías abuelas no me dejaban a que fuéramos a ver a mi bisabuela. Ahora sé que es una policlínica y tengo unas ganas de fingir demencia e ir algún día, si al menos percibo la vibra para ver si sigue siendo igual. Pero nunca tengo tiempo y además los de seguridad siempre se dan cuenta cuando uno está paseando, más nunca cuando están robando, dicen por ahí. Ese es otro espíritu, el del que roba. Arlex, y por acá Adriana Mazada nos escribe lo siguiente. Sí. Hace un tiempo, fue años atrás, tuve parálisis de sueño y no fue justo el hombre del sombrero. Fue un ser horrible que venía hacia mí y fue cuando no sé de dónde saqué fuerzas y grité. Otro temita de parálisis del sueño, nuestra oyente Adriana Mazaeda desde Argentina. Son temas que son recurrentes. Alexis. Y son daños a veces por falta de buen dormir, por falta de descanso. Son daños pequeños neurológicos, pero que se van sumando a unas condiciones médicas que se vuelven espantosas. O sea, eso sí se vuelve un tema extra normal porque hace parte de una condición humana afectada por la falta de descanso. Arlexia, aquí hay algo importante, es un mensajito para nuestros oyentes, no tomándolo en la parte de burla. Sí. Muchos de ellos nos están contando historias con parálisis del sueño. Es importante también tener en cuenta eso que nos menciona esas diferencias. Pero es muy importante también ver cómo el parálisis del sueño de alguna otra manera conlleva a esas historias que ustedes nos envían. Aquí algún oyente dice, no, yo creo que eso me pasa solo a mí. Ahí ya está viendo que muchas personas sufren de ese parálisis de sueño o ha visto cosas. Y es que en la siguiente historia, esta historia me la acaban de enviar a través de WhatsApp, es de un oyente de aquí de Armenia, nos dice lo siguiente: el día lunes estaba soñando una pesadilla, la cual me hizo despertar, pero entre el momento en el que estaba despertando sentí mi mano izquierda alzada y un sonido de viento bastante maléfico, si se le puede decir de alguna forma. Al mismo momento en la mano estaba sosteniendo otra, y cuando abrí los ojos vi un ser oscuro, el cual tomaba mi mano y posteriormente me tomó la mano derecha, es decir, tomó mis ambas manos. El espectro era un torso cortado con unas dos manos que levantaban y un cuerpo, y en un esfuerzo por quitarlo de mí, entró al cuerpo. Además de eso, hay que destacar de que esta figura totalmente oscura, al entrar, pues dejé de verla, ella desapareció. Lo único que pude sentir fue miedo al tratar de asimilar lo que había sucedido. Un ser que apareció de la nada en mi habitación, aprovechándose que estaba dormido y de alguna otra manera tomar mis manos para
digámoslo de esta manera, impulsarse a entrar a mi cuerpo. Cabe destacar que, a pesar de que sentí miedo por aquello que había ocurrido, al final de cuentas lo que me dio rabia. Quería dormir. Así que no le di mucha importancia a esto y traté de descansar. Otra historia que nos envían con respecto a la parálisis del sueño. Es hasta incluso curioso con la parte de las parálisis del sueño. Con la anterior historia que estaba contándoles es justamente, ¿se acuerdan cuando pasábamos las parálisis del sueño? Pues incluso estamos hablando de eso en el anterior programa, cuando estábamos en el Centro Comercial Bolívar. Cuando estábamos en esa emisión, yo me acuerdo que fue muy común ver como las caras. Que hasta incluso cuando estábamos en esa emisión, que en esa temporada se perdió justamente 2 capítulos. La temporada 4, sí. Yo me acuerdo que yo estaba mirando así hacia atrás porque yo sentí como que algo estaba así mirándome. Y me acuerdo que yo pillé como un aspecto, más o menos por ahí. Y él pues de una se vino así hacia mí como a mirar de una. A entrar a su cuerpo. Y es que de hecho eso se encuentra mucho, ¿no? Un poquitico, porque yo me acuerdo que quedé así. Que hasta me acuerdo que quién es el que estaba ahí que me dijo. Lucho me decía, ¿qué pasó? Yo, no, estoy bien. Decía así. Que pensé, Lucho, cuando salimos a conversar me preguntó qué fue lo que le pasó, hermano, que lo pillé. Se quedó en blanco. Pálido. Y él, no, es que usted no me va a creer, estaba ahí una sombra blanca. Y a él, como si fuera así como un cachaco, como si fuera esos de la costa. Y se acercó así de una hacia mí. Que eso fue lo más raro. Y aquí hay algo importante, Arlex. Aparte de esa historia, hemos visto como muchos de esos seres se vienen directo a atacar a la persona. O bueno, no sabemos si directamente atacar. Pero con respecto a la historia que nos envía nuestro oyente de Armenia, la historia que nos envía Adriana Masaeda y 2 de las que hemos leído, la mayoría de estos seres lo que hace es perturbar ese sueño y de alguna otra manera tratar de tener una conexión con la persona que está ahí, ya sea tocándolo, ya sea de alguna otra manera irrumpiendo ese sueño y tratando de meterse a sus cuerpos o traspasarlo. Son temitas muy complejos. Finalicemos esta... Sí, ya llegamos al tiempo de finalizar. Con la última historia que tenemos por acá. De hecho, faltó una que teníamos por ahí. Faltaron un par. Pero la tendremos para la próxima. Pero cerremos con esto. Hola, gritos del más allá. En este caso, creo que mi primo tenía un fantasma en su casa. Y es que se veía cuando una ventana, cuando ponías en la ventana las cortinas, se veía una cara. Se veía una sombra de una nena con un vestido siendo o estando al otro lado y no había nadie que pudiera reflejar o que se pudiese ver en esas rejas del garaje. Además de eso, en esa misma época en la que un amigo de su viejo viajaba con ellos, supuestamente su madre era medium y le decía que no lo quería en esa casa. Además de una vez estar jugando muy tarde a la Play en la misma casa y escuchar cómo bajaban en las escaleras. Clarito los pasos se escuchaban, mas nunca bajó nadie. Cabe destacar que esas 2 cosas eran lo único que ocurría en la casa. Ver a alguien detrás de las cortinas y al tratar de salir a verla afuera no había nadie y los pasos frecuentes en las escaleras y que nunca nadie llegara a bajar. Complejo esperar siempre ese sonido de cuando alguien se está trasladando. Bueno, así llegamos a este final de Gritos del Más Allá, Alejandro. Muchas gracias por las historias muy buenas, a la gente que estuvo conectada, a las emisoras que están con nosotros, mil gracias. Recuerden que esta alianza de medios aquí ya en este nuevo espacio, mañana completamos el primer año de estar en este nuevo lugar. Y bueno, agradecerle a toda la gente que ya hace parte de estos 16 años, ya vamos para 17 con la parte de la emisora Fusión Radio. Entonces agradecerle a todas las emisoras, Uldemaida, Latina, mejor dicho, todas las casas radiales que hacen parte, Ganso TV, que también hace un gran esfuerzo desde México, y a toda la gente, mil gracias por apoyar esto que se llama Gritos del Más Allá y obviamente Fusión Radio. Alejandro. Claro que sí, Arlex, nuevamente agradecerles muy bien, ya usted lo dice, a cada una de las emisoras que permiten que Gritos del Más Allá llegue a sus hogares: Uldemaida, Energía Online, Latina Estéreo, Radio Poesía, Sirius Radio, también Plus Canal Digital, y también para todos aquellos que están ahí pendientes a través de esa señal como Ganso TV, que nos permite llegar a México. También agradecerle a Hugo Ernesto Arias. A usted muchas gracias, Alejo, y a usted también, Arles,
y a la Casa de Fusión Radio y a toda nuestra audiencia que nos escucha. Y qué más que agradecerle a toda nuestra querida audiencia que nos apoya a seguir en vivo en este programa de Gritos del Más Allá. Y como ustedes ya lo conocen, nuestra mascota siempre cierra este programa. Deseamos que tengan una excelente noche, que este recorrido en los mitos y leyendas les haya permitido conocer un poco no solo de Colombia, sino del mundo. También conocer un poco de esos seres que habitan este mundo, que poco a poco entrecruzan ese plano espiritual y llegan a este plano terrenal, algunos sin explicación, otros con unas explicaciones claras, pero hay algo importante a destacar, cada uno de ellos con una corrección a conductas, con unos castigos, con unas justicias. No siendo más, deseamos que la oscuridad no invada su hogar. Los bosques, en las montañas, en las cañadas y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos. También están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. Escribe y deja tu mensaje al WhatsApp de Fusión Radio, 323-987-4033.